En la boda de mi hija, su novio levantó la copa, me señaló y se burló de mi vida sin sentido, provocando las risas de los invitados. Mi hija, avergonzada, bajó la cabeza. Pero entonces su suegro se acercó a ella, con los ojos bien abiertos, y me pidió un autógrafo. Había reconocido quién era yo en realidad. Antes de continuar, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es en el lugar donde estás viendo este vídeo. La voz de Maike atravesó mi sala como un vidrio roto. Tío Ted, sabemos que las cosas no van del todo bien contigo en lo financiero, pero esta boda lo significa todo para Vera. Yo estaba sentado en mi viejo sillón de cuero, con el talonario abierto sobre las rodillas y la pluma temblando entre mis dedos. 20 años en ese sillón, 20 años de conversaciones cómodas con mi hija. Ahora ella estaba de pie junto a la ventana, sus tacones de diseñador repiqueteando sobre mi piso de madera gastado mientras se balanceaba de un pie al otro. «Quiero ayudar», dije, con una voz más firme de lo que realmente sentía. «Para eso vinieron, ¿verdad?» Maike caminaba de un lado a otro frente a mi mesa de centro, y su reloj caro brillaba con la luz de la tarde. Cada pocos segundos, sus ojos recorrían mis muebles modestos, el sofá descolorido que Eleanor y yo habíamos comprado de segunda mano, la mesa de centro rayada en la que Vera había pintado de niña. Su expresión lo decía todo. «El salón de eventos solo cuesta 35.000», continuó, revisando otra vez la hora, y papá ya cubrió el catering, la banda y las flores. «¿Cuánto necesitan?» Lo interrumpí, sabiendo que la respuesta iba a doler. Vera por fin se apartó de la ventana. Por un instante, vi a mi pequeña en su rostro, la niña que solía trepar a este mismo sillón con sus libros ilustrados. Pero enseguida su expresión se endureció otra vez. 50.000 sería perfecto, dijo en voz baja. El número me golpeó como un puñetazo. Abrí mi chequera y, de pronto, mis manos envejecidas sintieron cada uno de mis 65 años. El saldo me miraba desde la página, $23,016. Todo. Mi ahorro completo, construido centavo a centavo desde que Eleanor murió. 20.000, respondí, arrancando el cheque con cuidado. Eso es todo lo que tengo. Cada centavo de mis ahorros. El silencio se extendió entre nosotros como un cañón. Maike dejó de caminar, abrió la boca un poco, y luego soltó una risa. No fue cruel, solo genuinamente sorprendido. ¿En serio? Mi padre gastará más que eso solo en flores. El calor me subió por el cuello. Es lo que puedo dar. Ted, tío Ted, corrigió Maike, suavizando el tono, casi con lástima. Aprecio el gesto, de verdad. Pero estamos hablando de una boda real aquí. Vera merece algo mejor que esto. Su gesto abarcó toda mi vida, las fotos familiares en la repisa, la pila de facturas sobre mi escritorio, el café enfriándose en la mesa auxiliar. Todo lo que había trabajado, todo lo que había ahorrado, reducido con un movimiento de su mano. Papá, la voz de Vera sonó como un látigo. Pero no me defendía, lo estaba advirtiendo a él para que midiera mejor sus palabras. Mira, siguió Maike, ahora más suave, pero también más peligroso. Ambos sabemos que vives de la seguridad social y de la pequeña pensión de tus días de músico. No se trata de caridad, se trata de lo que Vera necesita para su futuro. Le tendí el cheque de todos modos, con mi firma aún fresca. $20.000. 4 meses de ingresos. El dinero que había reservado para emergencias, para reparar esta vieja casa, para las cuentas médicas que inevitablemente llegarían. Maike no lo tomó. «Quédate con él», dijo con calma. «Tal vez te sirva para arreglar la gotera del techo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Yo nunca había mencionado la gotera a nadie. Él mismo la había visto, la pequeña mancha de humedad en el techo, apenas visible a menos que supieras dónde mirar. En 15 minutos había catalogado mis fracasos, mis carencias. Vera se dirigió a la puerta, sus tacones sonando fuerte contra mi piso. «Deberíamos irnos». «Vera», me levanté, aún con el cheque extendido. «Hija, por favor».
Ella se detuvo con la mano en el picaporte. Por un segundo, pensé que se volvería, que recordaría quién era yo, lo que habíamos sido. Ya encontraremos otra solución, dijo sin mirarme. No te preocupes. La puerta se abrió, dejando entrar el ruido del tráfico de la calle. Maike la siguió, pero antes de salir me lanzó una mirada que quizá era simpatía. Gracias de todos modos, tío Ted. Y se fueron, con el sonido de las puertas del coche y el motor encendiéndose. Me quedé de pie en la sala vacía, sosteniendo un cheque de $20,000 que nadie quería. El silencio se apretaba contra mis oídos como agua. Coloqué el cheque sobre la mesa de centro y lo vi temblar levemente con la corriente del aire acondicionado. $20,000 reducidos a un papel sin valor por unas cuantas palabras descuidadas. Afuera, el BMW de Maike doblaba la esquina, llevándose a mi hija con él. Me hundí en mi sillón, el cuero crujiendo bajo mi peso. La casa se sentía distinta, más pequeña, como si las paredes se hubieran cerrado un poco después de su visita. Cada objeto familiar parecía burlarse de mí, las fotos sonrientes en la repisa, el estuche de guitarra acumulando polvo en la esquina, la pila de facturas que nunca disminuía. El zumbido de mi teléfono en la mesa lateral cortó el silencio como un cuchillo. Me sobresalté. Busqué mis gafas y entrecerré los ojos hacia la pantalla iluminada. Un mensaje de Vera. No te molestes en venir a nuestra boda. No necesitamos tu caridad. Lo leí una vez. 2 veces. 3 veces. Las palabras no cambiaban. Mis dedos marcaron su número, pero fue directo al buzón de voz. Su voz grabada, alegre y profesional, me pidió que dejara un mensaje después del tono. No pude decir nada. El teléfono se me resbaló de las manos y cayó sobre la mesa, junto al cheque. Mi pecho se apretaba, cada respiración era un esfuerzo consciente. Esto ya no era cuestión de dinero. Era cuestión de perder a la única familia que me quedaba. Tomé de nuevo el teléfono. Escribí. Vera, hija, te quiero. Por favor no. Borrado. Solo quería ayudar. Perdóname si. Borrado. ¿Podemos hablar? Te lo ruego. Borrado. Nada sonaba correcto. Nada capturaba el vacío que se expandía en mi pecho, la incredulidad de que mi propia hija, mi pequeña, pudiera apartarme así. El mensaje se sentía como suyo, pero más afilado, más cruel de lo que jamás había sido, ni en su peor adolescencia. ¿Influencia de Maike? Tal vez. O quizá era quien realmente se había convertido, y yo había estado demasiado ciego para verlo. La luz de la tarde cambiaba en las ventanas, proyectando sombras largas en el suelo. A lo lejos sonaba una podadora. Ruidos normales de suburbio que parecían pertenecer a otro mundo. Yo solo estaba ahí, con el teléfono en la mano, mirando ese mensaje, esperando que algo volviera a tener sentido. Pero nada lo hacía. El cheque seguía en la mesa, olvidado. Mi firma ya empezaba a desvanecerse bajo la luz del sol. Todo ese dinero, todos esos meses de ahorro meticuloso. Ahora no significaban nada. No porque no fuera suficiente, sino porque ellos no lo querían. Porque no me querían a mí. La casa crujió a mi alrededor, como adaptándose a la llegada de la noche. Debería levantarme, preparar la cena, hacer algo productivo con lo que quedaba del sábado. Pero seguí inmóvil en mi sillón, con el teléfono en la mano, leyendo una y otra vez el mismo mensaje brutal hasta que las palabras perdieron todo sentido. No te molestes en venir a nuestra boda. La boda de mi hija. El día que había esperado durante meses, a pesar de mis reservas sobre Maike. El día en que planeaba caminar con ella hacia el altar, pronunciar un discurso sobre lo orgullosa que habría estado Eleanor, bailar con mi niña como solíamos hacerlo cuando era pequeña y se paraba sobre mis pies. Todo. Perdido en 15 palabras en una pantalla. Me levanté tambaleante y me acerqué a la repisa. Las fotos familiares me miraban como viejos amigos, congeladas en tiempos más felices. Pasé mis dedos por el marco más grande, Vera con 3 años, Eleanor sosteniéndola en su regazo, yo al fondo con mi guitarra acústica.
Nos veíamos completos. El recuerdo me golpeó de repente, enseñándole a la pequeña Vera a andar en bicicleta en la entrada de casa. Eleanor animándola desde las escaleras del porche, las manos en forma de bocina. Tú puedes, cariño, tú puedes. Y la risa triunfante de Vera cuando finalmente pedaleó sola, tambaleante pero decidida, con las rueditas girando inútiles en el aire. Tomé otra foto, vacaciones en la playa, 1998. Los tres construyendo un enorme castillo de arena, las manos cubiertas de granos húmedos. Eleanor con su vestido amarillo favorito, el que hacía que sus ojos parecieran miel. Vera, con unos 8 años, llena de arena en el cabello y la sonrisa más grande que jamás había visto. La cocina me llamó, mis pies avanzaron por pura costumbre. Llené la tetera con manos temblorosas, aferrándome a la tarea sencilla para no derrumbarme. Pero incluso allí, rodeado de objetos cotidianos, los recuerdos seguían persiguiéndome. Eleanor trenzándole el cabello a Vera en su primer día de clases, sus dedos rápidos y firmes. «Quédate quieta, cariño. Queremos que te veas perfecta». Y yo frente a la estufa, lanzando panqueques en formas graciosas, orejas de Mickey, corazones chuecos. Lo que fuera para verla sonreír. Quise hacer sonreír a mi nerviosa hija de 6 años. La tetera silbó. Vertí el agua caliente sobre la bolsita de té, mirando cómo el líquido se oscurecía mientras inhalaba el aroma familiar del Earl Grey. El favorito de Eleanor. Ella solía preparar una tetera cada noche y se acomodaba en el sofá, entre Vera y yo, para nuestras noches de cine en familia. Un gran tazón de palomitas de maíz, mantas enredadas alrededor de nuestros pies, y los tres discutiendo sobre qué película ver. «Tiene tu terquedad, Ted», me susurraba Eleanor durante la adolescencia de Vera, cuando nuestra hija subía corriendo las escaleras tras alguna injusticia que solo ella veía. Pero incluso entonces, después de las peores discusiones, Vera siempre regresaba. Bajaba con pasos tímidos, se acurrucaba junto a Eleanor en el sofá y dejaba que el perdón la envolviera. Regresé a la repisa con mi taza de té, estudiando cada fotografía como si fueran pruebas de un crimen. Aquí estaba la evidencia de que alguna vez fuimos felices. Allí estaba Vera, con 16 años, en su graduación, abrazándonos a los dos con auténtico cariño. «Los quiero mucho, de verdad los quiero», dijo ese día. ¿Cuándo cambió eso? ¿Cuándo me convertí en alguien cuya presencia era caridad, cuyo amor era una molestia? ¿Después de que Eleanor murió? Probablemente. El funeral, aquellos meses terribles después. Vera alejándose de mí como si mi dolor fuera contagioso. Ella tenía 25 entonces, lo bastante mayor para enfrentar la pérdida, pero quizá demasiado joven para perdonarme por no poder llenar el vacío que su madre había dejado. Yo no fui suficiente. Sin Eleanor como centro, como el pegamento que nos mantenía unidos, Vera y yo nos convertimos en restos de un naufragio, pedazos de la misma familia flotando en direcciones distintas. Tomé la foto más reciente, los tres en el último cumpleaños de Eleanor, 2 meses antes del diagnóstico. Habíamos ido a su restaurante favorito, compartimos una botella de vino, reímos hasta que nos dolieron los costados. En la foto, la cabeza de Eleanor descansaba en mi hombro mientras Vera se inclinaba desde el otro lado de la mesa para tomar la mano de su madre. Parecíamos invencibles. Parecía que nada podría rompernos. El reloj de la repisa dio las 5. ¿De verdad llevaba más de 1 hora allí parado? El té se había enfriado en mis manos. Afuera la luz empezaba a teñirse de tonos vespertinos y yo seguía aferrado a esa fotografía, intentando entender en qué momento todo se torció. 3 rostros me sonreían desde el marco. Una familia completa, ignorante del dolor que aguardaba a la vuelta de la esquina. La risa de Eleanor parecía filtrarse a través del cristal. La voz de Vera llamándome papi, desde algún verano lejano. Pero ahora el silencio era absoluto, roto solo por el tic-tac del reloj y los crujidos de la madera vieja. El cheque seguía sobre la mesa de centro, olvidado. El teléfono, por suerte, permanecía callado. Y yo estaba allí, entre fantasmas de días más felices, sosteniendo pruebas de lo que alguna vez fuimos,
preguntándome si volvería a ver a mi hija sonreírme así. La foto feliz se deslizó de mis dedos, reemplazada por otro marco, 2 años posterior. Eleanor se veía tan delgada, los pómulos afilados bajo la piel translúcida, la sonrisa valiente pero agotada. La pulsera del hospital brillaba en su muñeca. Recordé el olor antiséptico que impregnaba todo durante aquellos meses. Los pasillos interminables iluminados por fluorescentes, el sonido de las máquinas marcando el ritmo de mi miedo. La mano de Eleanor en la mía, fría y frágil, mientras el doctor pronunciaba palabras que me pesaron como piedras. Etapa 3. Lo descubrimos a tiempo para tratarlo, pero es agresivo. Eleanor me apretó los dedos con tanta fuerza que pensé que podía romperme. Vera estaba a nuestro lado, con 28 años, pero con la expresión de una niña perdida, el rostro blanco de shock. No pronunció palabra en toda la cita, solo miraba las radiografías iluminadas como si pudiera obligarlas a cambiar. Las sesiones de quimioterapia se fundieron unas con otras. Llevar a Eleanor cada martes y jueves al hospital, ver cómo su cabello se caía a mechones, fingir que no notaba cuando vomitaba en el estacionamiento. Ella usaba pañuelos y sombreros, mantenía la barbilla en alto, hacía bromas con las enfermeras. Pero en casa, cuando pensaba que nadie la veía, la sorprendía mirándose al espejo con una expresión que nunca antes había visto. Vera empezó a visitarnos cada vez menos. El trabajo, el tráfico, excusas. Pero yo sabía la verdadera razón, el miedo. Terror puro al ver cómo la persona más importante de su vida desaparecía pedazo a pedazo. Es demasiado joven para esto, me susurró Eleanor una tarde, después de que Vera se marchara tras una visita fugaz. Debería haber tenido más tiempo con ella. Las últimas semanas fueron las peores. Nuestro dormitorio se llenó de equipos de hospicio, tanques de oxígeno, horarios de medicación, una cama hospitalaria que parecía tragarse a Eleanor entera. Vera venía todos los días, pero pasaba la mayor parte del tiempo en la cocina, lavando platos limpios, ordenando alacenas que no lo necesitaban. ¿Por qué no pudiste salvarla? Su voz apenas audible en el funeral, entre el murmullo de los dolientes que pasaban junto al ataúd. No fue acusación, fue desgarro. La pregunta de una hija que siempre creyó que su padre podía arreglarlo todo. Intenté abrazarla, pero ella se apartó, rodeándose a sí misma con los brazos. Llevaba el vestido negro de Eleanor, el mismo de su última cena juntas como madre e hija, y se parecía tanto a su madre que me dolió en el pecho. Los días posteriores al funeral fueron interminables. Encontraba a Vera sentada en la silla de su madre, sosteniendo las gafas de lectura de Eleanor o su taza de café favorita. Pero se tensaba apenas me veía entrar, como si mi presencia solo le recordara lo que habíamos perdido. Lo que yo no había podido proteger. Te necesitará más que nunca, me dijo Eleanor en uno de sus últimos momentos de lucidez. No dejes que te aparte, Ted. Lo intentará, pero no lo permitas. Y la dejé. Cada vez que Vera se alejaba, cada vez que inventaba excusas para no visitarme, cada vez que me miraba sin verme, la dejé ir. Me convencí de que necesitaba espacio para su duelo, de que presionarla solo la alejaría más. Ahora, sosteniendo la fotografía de la última Navidad con Eleanor, vi con claridad la verdad que había evitado. Vera no solo perdió a su madre ese día, también perdió la fe en mí. Perdió la creencia de que yo podía proteger a los que amábamos, de que era lo bastante fuerte para mantenernos unidos sin Eleanor en el centro. La foto temblaba en mis manos. Los ojos de Eleanor me miraban aún llenos de esperanza, a pesar de la enfermedad que consumía su cuerpo. Ella había confiado en que yo cuidaría de nuestra hija. Y la había fallado. A las 2. Dejé la foto en la repisa y caminé hacia la cocina, guiado por la rutina automática. Café. Las viejas tazas de cerámica de Eleanor, con pequeñas mellas en los bordes que nunca reemplazamos. El ritual se sentía hueco, como actuar una obra en un teatro vacío. El vapor ascendió de la cafetera mientras servía. El rico aroma llenó el silencio, pero no trajo consuelo. Al contrario, me devolvió otro recuerdo, la primera vez que Maike visitó nuestra casa. Vera estaba nerviosa ese día.
acomodando cojines que no lo necesitaban, revisando el espejo del baño una y otra vez. Yo había preparado mi famosa lasaña, la receta que Eleanor perfeccionó en 20 años de cenas dominicales. Así que aquí creció Vera, dijo Maike, con un tono difícil de descifrar. Acogedora. Esa palabra flotó en el aire como humo de cigarro. No pequeña, no modesta. Acogedora. Toda mi vida reducida a una sílaba condescendiente. Caminó por nuestra sala con la precisión de quien recorre un museo, observando cada mueble desgastado, cada foto familiar descolorida, cada huella visible de lo que Eleanor y yo habíamos construido en 3 décadas. Deberíamos salir a cenar, sugirió cuando lo invité a quedarse. Hay un sitio excelente en el centro. Le encantaría, señor Grant. Vera aceptó de inmediato. Suena maravilloso, papá. Tal vez deberíamos probar algo nuevo. Algo nuevo. Como si 30 años de cenas de lasaña fueran algo vergonzoso, algo que había que superar. Los vi marcharse desde la ventana de la cocina, con la mano de Maike en la espalda de Vera, guiándola hacia su BMW brillante. A través del vidrio lo escuché hablar del vecindario, de los valores de las propiedades, de zonas con más potencial. Las visitas después se hicieron más cortas y menos frecuentes. Y cuando venían, Maike lanzaba observaciones que se sentían como cortes de papel, pequeñas, precisas, que no sangraban, pero que nunca cicatrizaban. Mi padre siempre dice que el valor de un hombre se mide por lo que provee, comentó una noche, mirando a mi alrededor. El éxito deja pistas, ¿sabe? Después de eso, empecé a notar cómo Vera miraba nuestra casa de manera distinta. Sus ojos se detenían en cosas que antes pasaba por alto: la mancha de agua en el techo, las zonas desgastadas de la alfombra, el goteo perpetuo del grifo de la cocina. ¿No quieres algo mejor que esto?, le escuché decir Maike en el camino de entrada. ¿Mejor que esto? Mejor que la casa donde aprendió a caminar, donde Eleanor le leía cuentos antes de dormir, donde celebramos cada cumpleaños y cada Navidad durante 30 años. Quizá papá debería pensar en mudarse a algo más pequeño, comentó Vera en una de sus visitas. Miraba a Maike al decirlo, como buscando su aprobación. La misma hija que solía defenderme de los abusones en la escuela ahora sugería que abandonara el hogar que Eleanor y yo habíamos elegido juntos, el lugar donde cada habitación guardaba un recuerdo de nuestra vida como familia. Debí haber peleado entonces. Recordarle a Vera los domingos por la mañana en que se metía a nuestra cama entre Eleanor y yo, el jardín donde su madre le enseñó los nombres de las flores, la cocina donde le hacíamos panqueques con forma de mariposa cada cumpleaños. En cambio, sonreí con educación y les ofrecí café en las tazas melladas de Eleanor. La taza que ahora tenía entre las manos se había enfriado mientras me perdía en estos recuerdos. Afuera, mi vecino cortaba el césped, el zumbido constante de la máquina parecía venir de otro mundo. Un sábado cualquiera en un barrio cualquiera, mientras mi vida se desmoronaba con cada conversación cortés. Maike había ganado sin declarar guerra. Solo le mostró a Vera una versión distinta del éxito, una en la que el amor se medía en cifras y el valor se calculaba en metros cuadrados. Y yo había sido demasiado afligido, demasiado educado, demasiado temeroso de perder lo poco que me quedaba de mi hija. Nunca tuve el valor de luchar por su respeto. 6 días pasaron arrastrándose desde aquel brutal mensaje de texto, cada uno mezclándose con el siguiente como acuarelas bajo la lluvia. El domingo por la mañana hice mi primer intento de llamar a Vera, pero su teléfono fue directo al buzón de voz. Esa grabación alegre y profesional se sintió como otra bofetada en la cara. Hola, cariño. Soy papá. Solo quería. El pitido me cortó antes de terminar. Me quedé mirando el teléfono, preguntándome si 30 segundos bastaban para decir todo lo que necesitaba, o si 30 años no serían suficientes. El lunes y el martes siguieron el mismo patrón. Una llamada al día, directo al buzón, mensajes cada vez más desesperados. Vera, por favor, devuélveme la llamada. Te quiero, hija. Deberíamos hablar de esto. Para el miércoles, dejé de llamar. En su lugar, me lancé a limpiar rincones de la casa que había evitado desde la muerte de Eleanor.
closets llenos de sus pertenencias que no tenía fuerzas para ordenar. Sus vestidos aún guardaban el aroma de su perfume. Sus gafas de lectura descansaban en la mesita de noche, como esperando su regreso. El jueves lo pasé escribiendo y borrando mensajes de texto. Redacté una carta a mano que nunca me atreví a enviar. Mi letra lucía temblorosa, envejecida, nada que ver con la caligrafía firme que alguna vez firmó autógrafos para los pocos fans que recordaban los fugaces días de gloria de mi banda. El viernes por la mañana me encontró en el jardín de Eleanor, arrancando las malas hierbas alrededor de sus rosales. Mis manos se movían solas, guiadas por la memoria de sus instrucciones, no demasiado cerca de las raíces. Ted, dales espacio para respirar. La tierra bajo mis uñas me resultaba reconfortante, trabajo honesto que solo requería atención y cuidado. El sol de la tarde calentaba mis hombros cuando sentí el zumbido del teléfono contra mi pierna. Seguramente otro teleoperador, o quizás la farmacia recordándome que recogiera mi medicación para la presión. Casi lo ignoré, pero algo me hizo revisarlo. Tal vez esperanza, tal vez costumbre, tal vez esa parte desesperada de mí que aún creía en milagros. Papá, ¿podemos vernos y hablar? Lo siento por todo. Leí el mensaje 3 veces antes de que las palabras cobraran sentido. 4 veces antes de creerlo. Mis dedos temblaban al escribir la respuesta, borrando y reescribiendo hasta que sonó adecuada. Por supuesto, cariño, ¿cuándo y dónde? Su respuesta llegó de inmediato. Café de la esquina en Maple Street. Mañana a las 2 de la tarde. Ahí estaré. Dejé el teléfono con cuidado, como si un movimiento brusco pudiera romper esa frágil posibilidad. Luego caminé hasta el baño y me miré en el espejo. Barba canosa, arrugas más profundas alrededor de los ojos, el peso perdido que hacía que mis camisas colgaran flojas sobre mis hombros. ¿Notaría cuánto había envejecido en solo 6 días? ¿Debería afeitarme, arreglarme, intentar parecer el padre que recordaba en lugar del hombre roto en que me había convertido? El papel arrugado del mensaje impreso crujió en mi bolsillo cuando lo toqué. Prueba de que no era un sueño más, no otra fantasía nacida de la soledad. Mañana a las 2 vería a mi hija de nuevo. Mañana, quizá, podríamos empezar a encontrarnos otra vez. 15 minutos antes de la hora, como siempre, ya estaba sentado en una mesa del café Sunset Bistro, revisando mi reloj por 4ª vez en 2 minutos. El lugar hervía con energía de sábado. Jóvenes con portátiles, familias con cochecitos, el tipo de sitio donde una taza de café cuesta más de lo que yo solía gastar en una semana de supermercado. Mis manos alisaron el cuello de mi camisa azul marino, la misma que llevé al funeral de Eleanor. Limpia, planchada, pero gastada en los puños. Cuando Vera entró por las puertas de cristal exactamente a las 2, sentí un nudo de alivio en el pecho. Se veía hermosa. También costosa. Su bolso de diseñador seguramente valía más que mi cheque mensual de seguridad social. Pero sus ojos tenían la incertidumbre de una niña que había roto algo valioso y no sabía si podría ser perdonada. Papá, su voz titubeó un poco. Gracias por venir, cariño, respondí, levantándome demasiado rápido, casi volcando mi café. Por supuesto que vine. Nos abrazamos torpemente por encima de la mesa. Su perfume era elegante y desconocido. Cuando nos sentamos, el silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Tu café se está enfriando, dijo, señalando mi taza intacta. Estaba nervioso, admití. No quería derramarlo cuando llegaras. Eso le sacó una pequeña sonrisa. La primera genuina en meses. Papá, lo siento tanto por todo. Por cómo te traté, por ese mensaje horrible. Vera, cariño, lo único que importa es que estamos hablando ahora. No, déjame terminar. Se inclinó hacia adelante, sus manos apretadas alrededor de su café con leche. Fui cruel, imperdonablemente cruel. Y las cosas que Maike dijo sobre tu casa, sobre tu situación, tenía razón, aunque duela. No puedo darte lo que mereces, intenté decir. Basta. Su voz sonó firme,
como la de Eleanor cuando tomaba una decisión. Tú me diste todo lo que importaba: amor, estabilidad, una infancia llena de recuerdos que atesoro. Mike lo sabe ahora. Se siente terrible por lo que dijo. Quiere disculparse contigo en persona. Asentí, aunque algo se torció en mi estómago. Gente como Mike no desarrollaba remordimientos de repente. Pero tal vez estaba siendo injusto. Tal vez el estrés de planear la boda había hecho que todos dijéramos cosas sin pensarlas. Aún quiero darte los 20.000, dije, metiendo la mano en el bolsillo de mi chaqueta, donde el cheque esperaba cuidadosamente doblado. Es todo lo que tengo, pero es tuyo. Papá, no. Vera me tomó la mano, deteniéndome. Buford ya ha cubierto todo. El lugar, el catering, las flores, todo. No necesitamos tu dinero. Las palabras me golpearon con más fuerza de la que ella pretendía. No fue agradecemos la oferta, ni eres muy generoso. Fue no necesitamos, como si mi aporte no fuera insuficiente, sino irrelevante. Quiero que estés allí, continuó, sin notar la herida que acababa de abrir. Necesito a mi padre en mi boda. ¿Caminarás conmigo hacia el altar? Sentí la garganta cerrarse de emoción. Nada me haría más orgulloso. La ceremonia es el próximo sábado, a las 3 en el Ocean View Country Club, en Malibú. Va a ser hermoso. Unas 200 personas. 200 personas. Intenté imaginarme entre esa multitud, estrechando manos con los amigos adinerados de Buford, conversando sobre inversiones y casas de vacaciones, un mundo tan ajeno al mío. Allí estaré, prometí. Hablamos durante otra hora. Una conversación cuidadosa, rodeando los temas profundos. Vera me contó detalles de la boda, las flores importadas, el cuarteto en vivo, el menú de cena que sonaba como poesía. Yo asentía, sonreía e intentaba compartir su entusiasmo, aunque cada detalle lujoso me recordaba lo lejos que estaba de ese mundo. Al despedirnos, ella me abrazó de verdad esta vez, lo suficiente para que pudiera oler su champú caro y notar lo delgada que estaba. Te quiero, papá, susurró contra mi hombro. Y yo a ti, cariño, más de lo que jamás sabrás. Afuera, su BMW brillaba bajo el sol de la tarde. La acompañé hasta el lado del conductor, observando el interior impecable, los asientos de cuero, el tablero que parecía una nave espacial comparado con mi viejo Honda. Nos vemos el sábado, dijo, subiendo al auto. La vi marcharse, su coche deslizándose entre el tráfico como un pez elegante regresando a su hábitat natural. Y allí me quedé, solo en la acera, rodeado por los sonidos de la riqueza y el éxito, sintiéndome a la vez agradecido e irremediablemente inadecuado. La reconciliación con la que había soñado toda la semana se había dado. Mi hija me amaba de nuevo, quería que estuviera en su boda, me había pedido perdón por su crueldad. Entonces, ¿por qué sentía que había perdido algo en lugar de recuperarlo? El trayecto de regreso desde el centro me tomó 45 minutos en medio del tráfico de un sábado por la tarde, dándome demasiado tiempo para repasar una y otra vez cada palabra de nuestra conversación. La disculpa de Vera había sido genuina, su amor real. Pero debajo de todo eso percibía la sutil arquitectura de su nueva vida. Una vida donde mis $20.000 eran innecesarios, donde la generosidad de Buford volvía insignificantes mis sacrificios. Mi casa se veía más pequeña cuando estacioné en el camino de entrada. Incluso descuidada. La pintura descascarada alrededor de las ventanas, el césped necesitado de corte, un hogar de clase media modesta, del tipo que gente como Mike probablemente pasaba de largo sin siquiera verlo. Adentro, extendí la invitación de boda sobre la mesa de la cocina. El papel grueso, la caligrafía elegante, cada hoja costaba seguramente más que lo que yo gastaba en una semana de supermercado. Ocean View Country Club. Lo había buscado en Internet. Membresía exclusiva, ubicación frente al mar, el tipo de sitio donde un ballet gana más en propinas de lo que yo recibo en mi pensión. A pesar del rechazo de Vera, saqué mi chequera y empecé a escribir con cuidado. 20,000. Mi valor financiero entero reducido a números en un pedazo de papel.
Adjuntaría una nota, algo sencillo, sobre cómo el amor vale más que el dinero, sobre mi deseo de contribuir a su felicidad. 3 borradores terminaron en la papelera antes de lograr el tono correcto. Demasiado sentimental en el primero, demasiado formal en el segundo. El tercero alcanzó el equilibrio perfecto. Con amor, papá. Mi mejor traje colgaba en el armario del dormitorio, aún protegido por la bolsa plástica de la tintorería que crujía al tocarla. Azul marino con finas rayas, comprado para el funeral de Eleanor y usado quizá 3 veces desde entonces. La lana era de buena calidad, pero el estilo gritaba principios de los 2000, solapas anchas, corte cuadrado, el tipo de traje que me delataba de inmediato como alguien que no podía seguir la moda. Lo sostuve frente al espejo, tratando de verme como me verían los familiares ricos de Vera. Estaba limpio, planchado, digno a su manera, pero al lado de la ropa de diseñador de Maike, al lado de lo que Buffer vistiera, yo luciría exactamente como lo que era, un hombre haciendo lo mejor que podía con recursos limitados. El sobre para el regalo también requería consideración. Demasiado sencillo y parecería que no me lo tomaba en serio, demasiado elaborado y se notaría que intentaba demasiado impresionar. Me decidí por una papelería color crema, de una caja que Eleanor me había regalado años atrás. Coloqué dentro el cheque y la nota con la precisión de quien sabe que, cuando tienes poco que ofrecer, la presentación lo es todo. La tarde fue cayendo sobre mi casa como niebla arrastrada desde el mar. Preparé una cena simple, sopa y galletas, y me senté a la mesa mirando el jardín de Eleanor. Ella habría sabido que vestir para una boda en el Ocean View me habría ayudado a moverme entre las complejidades sociales de la riqueza y el estatus. Sin ella, me sentía como un actor que había olvidado sus líneas. El reloj junto a mi cama marcaba las 9:47 cuando por fin apagué la luz. Faltaba una semana para la boda. Una semana para prepararme mentalmente para un mundo al que mi hija pertenecía, pero en el que yo siempre sería un extraño. Me quedé despierto mucho tiempo, escuchando los sonidos familiares de mi vieja casa acomodándose a la noche. En algún lugar de Malibú, 200 personas se reunirían el próximo sábado para celebrar el nuevo comienzo de Vera. Yo estaría allí, con mi traje anticuado y mi modesto regalo, orgulloso de mi hija, pero dolorosamente consciente de todo lo que no podía darle. La invitación descansaba en mi mesita de noche, elegante en crema y dorado sobre la madera desgastada. Mañana plancharía mi camisa, lustraría mis únicos zapatos de vestir, practicaría frases de cortesía para conversaciones en las que nunca encajaría del todo. Pero esa noche me limité a sostener el sobre con mi regalo de $20,000 y a preguntarme si el amor alguna vez sería suficiente cuando el mundo mide el valor en una moneda que jamás poseería. Mi Honda parecía un escarabajo oxidado entre los autos relucientes del estacionamiento del Ocean View Country Club. Mercedes, BMW, Porsche, coches que valían más de lo que yo había ganado en mis mejores años con la banda. El joven valet que tomó mis llaves logró mantener una expresión neutra, pero alcancé a ver el leve alzar de cejas cuando notó el parachoques abollado. «Bienvenido a Ocean View, señor», dijo cortésmente, entregándome un boleto numerado. La entrada del club era puro mármol y cristal, con ventanales de piso a techo que mostraban una vista imposible del Pacífico. Los invitados se deslizaban por el espacio vestidos de gala, en conversaciones que eran sinfonías de confianza y riqueza casual. Apreté el sobre con mi regalo, súbitamente consciente de cómo mi traje azul marino destacaba, y no en buen sentido, entre la multitud impecablemente vestida. «Disculpe, ¿está con la Fiesta Grant o con la Thompson?». Me abordó una joven con auriculares y una carpeta, con eficiencia profesional. «Grant. Soy Theodore Grant, el padre de Vera». Su expresión cambió apenas, un destello de reconocimiento seguido de algo que pudo ser lástima. «Por supuesto, por aquí, señor Grant. Usted está en la mesa 12. La mesa 12 estaba cerca de las puertas de la cocina, lejos del lugar de honor que uno imaginaría para el padre de la novia. Pero claro, Buford era quien pagaba esta producción. Yo era más invitado que familia allí. «¿Y en qué trabaja usted?», preguntó el hombre a mi lado, extendiéndome una mano impecablemente cuidada.
Su reloj probablemente costaba más que mis ingresos anuales. Estoy jubilado, dije, lo cual era técnicamente cierto. Oh, maravilloso. ¿Y de qué se jubiló? La conversación murió cuando mencioné mi modesta pensión y la seguridad social. Se giró enseguida para hablar de inversiones inmobiliarias con la mujer de su otro lado, dejándome solo para observar el esplendor a mi alrededor. Meseros de uniforme negro se deslizaban entre las mesas llevando copas de champán y canapés elaborados. Un cuarteto de cuerdas tocaba suavemente junto a los ventanales con vista al mar. Arreglos florales que seguramente costaban miles de dólares se alzaban como esculturas perfumadas en todo el salón. Automáticamente empecé a calcular costos, un hábito que me quedó desde la enfermedad de Eleanor, cuando cada dólar contaba. Solo las flores representaban meses de mi ingreso. Cada botella de champán costaba más de lo que yo gastaba en una semana de comida. Papá. Vera apareció junto a mi mesa, radiante en su vestido blanco. Por un momento, volvió a ser mi pequeña, la niña que bailaba sobre mis pies en la sala mientras Eleanor tocaba el piano. «Estás preciosa, cariño», alcancé a decir, poniéndome de pie para abrazarla con cuidado, temiendo arruinar su vestido y maquillaje impecables. «Estoy tan feliz de que estés aquí», susurró. Pero sus ojos ya recorrían el salón, atentos a los detalles que requerían su atención como novia. «¿Dónde pongo esto?», pregunté, levantando mi sobre con el regalo, de pronto avergonzado de su simpleza frente a la montaña de obsequios elaborados que se exhibían. «Ponlo con los demás», dijo distraída, ya encaminándose hacia otro grupo de invitados que esperaba su atención. Caminé hacia la mesa de regalos, donde mi sobrecolor crema parecía un dibujo infantil comparado con los paquetes envueltos profesionalmente, adornados con cintas y lazos elegantes. $20,000, todo mi patrimonio reducido a la ofrenda más modesta en medio de un mar de generosidad extravagante. «Damas y caballeros, por favor tomen asiento para la ceremonia». La multitud comenzó a desplazarse hacia el pabellón exterior, donde las sillas estaban dispuestas en filas perfectas frente al océano. Encontré mi asiento asignado en la tercera fila desde atrás, lejos de la sección familiar, donde los parientes de Maike se acomodaban en telas caras y posturas seguras. La brisa marina traía consigo el olor a sal y jazmín mientras los invitados se acomodaban. En algún lugar de aquella producción perfectamente coreografiada, mi hija se casaría con un mundo donde mi amor importaba, pero mi presencia solo era tolerada. El cuarteto de cuerdas cambió a música nupcial, y apreté el programa en mis manos, observando cómo el mundo de Buford Thompson se preparaba para acoger definitivamente a mi hija. El tintinear de copas de cristal marcó el inicio del banquete. Me encontré en la mesa 12, rodeado de parientes lejanos a los que apenas reconocía, primos segundos y viejos conocidos de la familia que me dedicaron sonrisas corteses antes de girarse hacia conversaciones más interesantes sobre casas de vacaciones en la Toscana y carteras de inversión. La cena fue espectacular, cada plato más elaborado que cualquier cosa que hubiera probado en años. Bisque de langosta, filete mignon con salsa de trufa, vinos que seguramente costaban más por botella de lo que yo gastaba en un mes de alimentos. Comí con cuidado, consciente de cada movimiento, del sonido que hacía mi tenedor contra la fina porcelana. Las risas se expandían por la sala mientras se compartían anécdotas y se preparaban brindis. Desde la mesa principal podía ver a Vera irradiando felicidad. Maike, a su lado, lucía como el novio exitoso que siempre había querido ser, y Buford dominaba la atención en el centro, contando historias animadas que arrancaban carcajadas agradecidas. Cuando Maike se levantó, golpeando su copa de cristal con un cuchillo de plata, la sala entera cayó en silencio, expectante. Se veía seguro, cómodo, nacido para ser el centro de atención en un salón lleno de personas importantes. «Gracias a todos por estar aquí para celebrar este día tan especial», empezó, su voz llenando el espacio sin esfuerzo. «Vera y yo estamos muy agradecidos de tener familia y amigos que han apoyado nuestro camino juntos». Murmullos aprobatorios recorrieron las mesas. Yo me removí en mi asiento, percibiendo algo en su tono que hizo que mi estómago se tensara. «La familia lo es todo», continuó Maike, sus ojos recorriendo el salón.
Y hablando de familia, quiero reconocer a alguien muy especial aquí esta noche, el padre de Vera, Theodore Grant. Todas las miradas se giraron hacia mí. Sentí el calor subir por mi cuello cuando 200 miradas se posaron en mi traje anticuado, en el sobre que contenía mi regalo insuficiente. Theodore representa algo que ya no se ve mucho, prosiguió Maike con una sonrisa brillante, aparentemente inocente, aunque sus palabras eran bisturís. Mientras todos nosotros perseguimos el éxito y las cosas materiales, él ha encontrado satisfacción en la sencillez, su modesta casita, su cuidadoso presupuesto, su... ¿cómo llamarlo? Enfoque rústico de la vida. Las risas comenzaron a recorrer la sala, primero corteses, luego más sueltas, a medida que los invitados comprendían que aquello era una broma. De hecho, añadió Maike, ya envalentonado, cuando Theodore generosamente ofreció contribuir a nuestra boda, sacó su chequera con el orgullo de un hombre que entrega sus últimos $20, que, seamos honestos, probablemente era todo lo que tenía. La risa creció, más fuerte ahora. Me quedé congelado, el rostro ardiendo de humillación, mientras Maike me pintaba como el pariente pobre y entrañable que todos toleraban pero nadie tomaba en serio. Así que levantemos nuestras copas por Theodore Grant, concluyó, alzando su copa de champán. Un recordatorio de que la felicidad no requiere una cuenta bancaria, de que el amor trasciende el éxito material y de que, a veces, el mayor regalo es simplemente saber cuál es tu lugar en el mundo. Los aplausos fueron atronadores. Los invitados levantaron sus copas hacia mí, con rostros iluminados por una condescendencia disfrazada de aprecio. Yo era el entretenimiento de la boda, el pariente pintoresco cuya lucha hacía que los demás se sintieran generosos y virtuosos. Pero entonces algo cambió. Desde el otro extremo del salón, el rostro de Buford Thompson se había puesto pálido. Me miraba con una expresión difícil de leer, mezcla de reconocimiento e incredulidad. Su boca se entreabrió, la copa de champán olvidada en su mano. «Un momento», dijo en voz alta, cortando la risa que aún resonaba. «Esperen un minuto». El salón cayó en silencio, esta vez lleno de confusión. Buford se levantó lentamente, sin apartar los ojos de mí. «¿No eres tú Theodore Grant de Electric Storm?» El silencio cayó como una ola sobre el salón. Los cubiertos se detuvieron a mitad de camino hacia las bocas, las conversaciones murieron a medias. Buford me señalaba desde la mesa principal, el rostro transformado por el reconocimiento. Electric Storm repitió más fuerte. «La banda. Midnight Highway, Broken Dreams, Thunderroll. Eras tú, ¿verdad?» Otros invitados comenzaron a volverse hacia mí, estudiando mi rostro con nueva intensidad. Escuché susurros crecer. Electric Storm, aquella banda de rock de los 90, tuvieron como 3 éxitos número 1. Maike aún sostenía el micrófono, pero su sonrisa confiada se había congelado en una mueca de pánico. Me miraba a mí y luego a su padre como si habláramos en un idioma incomprensible. «Sí», dije en voz baja, aunque mi voz se proyectó clara en el silencio. Yo era el cantante principal de Electric Storm. La confesión golpeó al público como un terremoto. Las sillas rechinaron contra el mármol mientras la gente se inclinaba hacia adelante, viéndome no como el pariente pobre, sino como alguien cuya música había formado parte de su juventud. «Lo sabía», exclamó Buford, dejando su lugar y cruzando el salón hacia mí. «Los vi en el Fórum en el 96. Primera fila, me firmaste la camiseta de mi novia». Otras voces se unieron, la excitación creciendo como una tormenta eléctrica. Yo tenía todos sus discos. ¿No tocaron en el Madison Square Garden? ¿Qué pasó con Electric Storm? Me puse de pie despacio, las piernas temblorosas bajo mí. La sala giraba un poco mientras décadas de recuerdos enterrados regresaban, multitudes gritando, estadios llenos, contratos discográficos, portadas de revistas, dinero fluyendo como agua. «¿Qué pasó con la banda?», preguntó Buford con ansias, ya frente a mí. «Me fui», respondí con sencillez. «Cuando nació Vera, lo dejé todo. La música, las giras, las grabaciones, todo». «¿Pero por qué?».
gritó alguien desde el fondo. Eran enormes. Miré a Vera, sentada en la mesa principal con lágrimas corriendo por su rostro, entendiendo al fin la magnitud de lo que había sacrificado. Porque ser padre importaba más que ser famoso, dije. Porque quería estar allí para cada obra escolar, cada rodilla raspada, cada cuento antes de dormir. Porque hay cosas más importantes que el éxito. Y la enfermedad de tu esposa, añadió Buford suavemente, la emoción reemplazando su entusiasmo de fan. Leí sobre eso en Rolling Stone años después. Lo gastaste todo en su tratamiento, ¿verdad? El salón contuvo el aliento. Cada centavo, afirmé. La casa, los autos, las inversiones, todo se fue en mantener a Eleanor con vida el mayor tiempo posible. Y lo volvería a hacer mañana mismo. El aplauso comenzó lentamente, con Buford, y se extendió como fuego por la sala. Pero no era el aplauso condescendiente del brindis de Mike. Era admiración genuina, respeto por un hombre que eligió el amor sobre el legado, la familia sobre la fama. Mike seguía de pie, con el micrófono aún en la mano, el rostro blanco de shock. El hombre al que había despreciado durante meses, el suegro al que había ridiculizado como un fracaso, resultaba ser un rockstar que lo había dejado todo por la familia a la que él mismo estaba entrando. «Damas y caballeros», anunció Buford con la voz entrecortada por la emoción, «estamos en presencia de una verdadera grandeza. No la que viene del dinero o el estatus, sino la que nace del sacrificio y el amor». Los aplausos se hicieron más fuertes, los invitados poniéndose de pie. Alguien gritó «Electric Storm». Otros comenzaron a corearlo. Allí estaba yo, en mi traje pasado de moda, abrumado por aquella repentina inversión de fortuna, recibiendo al fin el reconocimiento que nunca busqué, pero que de alguna manera siempre necesité. A través de la ovación, mis ojos se encontraron con los de Vera, anegados en lágrimas. En ellos vi comprensión, remordimiento y algo parecido a la admiración. Mi hija, al fin, me veía. No como el hombre insuficiente del que se había avergonzado, sino como el padre que la había amado lo suficiente como para sacrificarlo todo. Entre la ovación de pie, la vi levantarse de la mesa principal, su vestido de novia ondeando detrás de ella como espuma marina mientras caminaba hacia mí. El maquillaje corría por sus mejillas, pero estaba más hermosa que en todo el día. Cruda, real, viéndome por primera vez con claridad después de años de mirar a través de mí. «Papá», susurró cuando llegó a mi lado, su voz quebrándose en esa sola sílaba. Abrí los brazos y ella se lanzó hacia mí, sollozando contra mi hombro, igual que cuando era niña después de una pesadilla. Su perfume caro se mezclaba con el salado de sus lágrimas, su vestido de diseñador se arrugaba contra mi viejo traje. Pero nada de eso importaba ya. «Perdóname», logró decir entrecortada entre sollozos. «Nunca supe lo que sacrificaste por mí. Nunca lo entendí». «Cariño, no hay nada que perdonar», susurré, acariciándole el cabello como lo hacía Eleanor. «Recibí el mayor regalo al verte crecer. Cada canción que no escribí, cada escenario en el que no canté, todo valió la pena por ti». A nuestro alrededor, los aplausos continuaban, pero se sentían lejanos, mero ruido de fondo en comparación con ese instante que había esperado durante 3 largos años. Mi hija en mis brazos de nuevo, viéndome de verdad, entendiendo al fin lo que nuestra familia había significado. Mike apareció junto a nosotros, aún con el micrófono en la mano, el rostro pálido de vergüenza. «Señor Grant», dijo, apenas audible sobre la ovación. Yo no tenía idea. Me avergüenzo profundamente de todo lo que dije, de todo lo que asumí. Lo miré por encima de la cabeza de Vera. Aquel joven que había pasado meses disminuyéndome tenía ahora en los ojos un horror genuino, no la simple incomodidad de haber sido descubierto, sino la verdadera conciencia del daño que había causado. «No lo sabías», respondí con calma. «Pero eso no es excusa». Él levantó el micrófono con las manos temblorosas. «Damas y caballeros, ¿puedo pedir su atención una vez más?» El público se aquietó, percibiendo el cambio en la emoción de la sala. «Debo una disculpa profunda», continuó Mike, su voz ahora más firme.
Theodore Grant no es solo una leyenda del rock que eligió a su familia por encima de la fama. Es el tipo de hombre en el que yo espero convertirme. Alguien que entiende que el amor y el sacrificio valen más que el dinero o el estatus. Señor, es un honor llamarlo familia. Avanzó un paso y extendió la mano. La estreché con firmeza, viendo algo distinto en sus ojos, ya no la evaluación calculadora de mi valor, sino un respeto sincero hacia decisiones que él apenas comenzaba a comprender. «Por Theodore Grant», gritó Buford desde el otro extremo, alzando su copa de champán. «Un verdadero héroe. Por Theodore», repitió la multitud al unísono. De pronto estuve rodeado de personas que querían estrecharme la mano, contarme de conciertos a los que habían asistido, de discos que habían tenido, de cómo mi música había sido la banda sonora de su juventud. Pero la voz más importante era la de Vera, susurrándome al oído mientras nos abrazábamos en medio de la tormenta. «Estoy tan orgullosa de ser tu hija», me dijo. «Siento tanto haber tardado tanto en recordar lo que eso realmente significa». La fiesta giraba a nuestro alrededor. Risas, música, el tintinear de copas caras. Pero por primera vez en años, sentí que estaba exactamente donde debía estar. No por los aplausos ni por el reconocimiento, sino porque tenía a mi hija entre los brazos, y ella al fin comprendía la profundidad del amor que había guiado cada decisión de mi vida. Cuando por fin nos separamos, Buford insistió en que me uniera a la familia en la mesa principal, moviendo sillas para hacer espacio junto a Vera. Me senté en mi nuevo lugar de honor, y al mirar al otro lado del salón, mis ojos se posaron en la mesa de regalos, donde mi modesto sobre descansaba entre paquetes lujosos. $20,000. Seguía siendo todo lo que tenía, seguía siendo poco comparado con la riqueza que me rodeaba, pero por primera vez se sentía suficiente. Si esta historia te conmovió, dale like a este vídeo, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué impresión te dejó. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja a la izquierda. Gracias por acompañarme.